Bueno, para el ejercicio 3, literal A dice sea R sub teta la rotación del ángulo teta como en el problema 1. Así está en el problema, bueno, a esta era la figura en la que se hacía referencia en el problema 1, en una figura donde se mostraba un vector rotado en ángulo teta, ¿no? Y se demuestra que R sub teta de B punto R sub teta W es B punto W. Ya, esto quiere, en otras palabras quiere decir que si, no importa si nosotros rotamos los vectores, el producto punto va a coincidir, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a decir, sean B, un vector de coordenadas B1, B2, y W de coordenadas W1, W2. Entonces luego, al hacer el producto punto entre R sub teta de B y R sub teta de W, ¿verdad? Podemos escribir cada uno de estos con su representación cartesiana que ya se demostró anteriormente, ¿no? Ya demostramos que si B tiene coordenadas B1, B2, R sub teta de B tiene coordenadas B1 por coseno de teta menos B2 seno de teta, B1 seno de teta más B2 coseno de teta. Y de manera análoga para R sub teta de W, ¿no? Con este caso en particular, con W1 y W2. Ahora, respetando el producto punto, ¿verdad? Esto es el producto de la primera coordenada por la primera de esta, que sería B1 por W1 coseno cuadrado de teta. Aquí lo tenemos. Luego, B1 menos B1 por W2 coseno por seno de teta. Eso de allí. Nótese que aquí ya no voy escribiendo punto, punto. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy multiplicando números reales, ¿no? Entonces, el punto en este caso, de manera particular, lo estoy poniendo solamente para vectores. Ahora, bueno, retomando lo que estábamos diciendo, teníamos B1 por W1 coseno cuadrado de teta, que es el que tenemos aquí. Luego B1 menos B1, porque aquí hay un menos B1 W2 coseno de teta, seno de teta, el que tenemos acá. Luego, menos B2 W1 coseno de teta, seno de teta, que es el que tenemos acá. Luego, más B2 W2 seno cuadrado de teta, que es el que tenemos acá. Luego, para la segunda parte, toda esta segunda componente por toda esta segunda. Sería B1 por W1 seno cuadrado de teta, la que tenemos aquí. Luego B1 por W2 seno por coseno de teta, tenemos acá. Más B2 por W1 coseno de teta por seno de teta. Más B2 por W2 coseno cuadrado de teta, que es el que tenemos acá. Y aquí, ya curiosamente en el orden en que se están presentando estos vectores, se simplifican muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos B1 W1 coseno cuadrado de teta más B1 W1 seno cuadrado de teta. De donde extrayendo B1 W1 como factor común, nos queda B1 por W1 que multiplica a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y eso es 1. Entonces, de todo este par de miembros sobrevive B1 por W1. En este segundo par, así, de arriba hacia abajo, tenemos B1 por W2, ¿no? Y aquí lo tenemos con el signo menos y aquí tenemos el más, pero es prácticamente la misma expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a anular, ¿no? Y esto de aquí, de cierta manera, únicamente nos quedaba B1 por W1. Voy a ir escribiéndolo para que quede constancia. Luego, en el tercer par, así de arriba hacia abajo, vemos que tenemos menos B2 W1 seno por coseno, y acá también, más B2 por W1 seno por coseno. Se simplifican. Y en el último par, como de manera análoga al primer par, pasa que extrayendo B2 por W2, factorizando eso nos queda B2 por W2 que multiplica seno cuadrado más coseno cuadrado, que sabemos es 1. Entonces esto pasa a ser únicamente B2 por W2. Entonces toda esta expresión pasa a ser únicamente B1 W1 más B2 W2. ¿Ok? Ya. ¿Y esto quién es? Esto precisamente por la manera en que ha sido definido, sabemos que es B.W y ya hemos demostrado lo que pedía el ítem A. Ya, entonces pasemos al ítem B. Dice, sea E igual al vector de coordenadas 1,0, vector de longitud 1 situado a lo largo del primer eje, o sea, el eje X, ¿no? Y sea W el vector de coordenadas coseno de teta, seno de teta, un vector de longitud 1 que forma un ángulo de teta con el primer eje. Téngase en consideración que el primer eje se refiere al eje horizontal o el eje X. Y esto lo sabemos por el vector E. El vector 1,0 dice que está a lo largo del eje, el primer eje. Y ese es el vector que tiene una coordenada en X de 1 y en Y ninguna, o sea, en Y vale 0.
en y vale 0. Perdón. Ya, entonces, eso. Entonces el primer eje es el eje X. Y si dice que W, coordenadas coseno de teta como seno de teta, un vector de longitud 1 que forma un ángulo teta como el primer eje, es que respecto al eje X tiene un ángulo de teta. Dice, compárese con el problema 1, compruebe que E.W es coseno de teta y ya. Entonces, E.W por definición sería 1,0 punto coseno de teta, seno de teta. ¿Verdad? No estamos haciendo otra cosa que aplicando la definición. Y ya sabiendo explícitamente quiénes son estos vectores, podemos realizar el producto punto como se ha definido. Nos queda 1 por coseno de teta, más 0 por seno, que es 0. Entonces ya queda demostrado esto, ¿no? Ahora, aquí a mi izquierda he puesto lo que sería un vector W y aquí el vector E. El vector E tiene coordenadas 1,0 y el vector W de momento vamos a decir que tiene coordenadas X, Y. ¿Ya? Este vector tiene coordenadas X, Y. El vector W, ¿no? Este que va así. Ya. Entonces, si tiene coordenadas X, Y, vamos a decir que tiene una extensión de R. Es decir, lo que mide ese vector es de R. Y por razones trigonométricas, sabemos que al formar un ángulo de teta con el eje X, podemos ver que el seno de ese ángulo sería cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es R, ¿verdad? En el triángulo que se forma. Entonces tenemos seno de teta es Y sobre R. Allá. Y despejando Y nos queda que es R seno de teta. Así, haciendo un análisis parecido, llegamos a que coseno de teta sería entonces X. Aquí se me fue el... Estoy escribiendo. Es X sobre R. De manera que X, en este caso, sería R coseno de teta, ¿no? X, no sé por qué se me saltó esto, pero bueno, es X, ¿no? Ahora, veamos que si yo tomo un vector W y lo divido para, bueno, lo correcto es decir 1 sobre la norma de W por W, ¿verdad? Entonces, 1 sobre la norma de W, por la manera en que ha sido definida la norma, sabemos que si W tiene coordenadas X, Y, su norma es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces tenemos la raíz de X cuadrado más Y cuadrado que multiplica W, que es el vector de coordenadas X, Y. Ah, pero X es R coseno de teta y Y es R seno de teta. Entonces esto nos queda 1 sobre la raíz de R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado por R coseno de teta, R seno de teta. Y podemos factorizar el R cuadrado en el denominador, ¿no? Queda 1 sobre la raíz de R cuadrado coseno cuadrado más seno cuadrado. Pero todo esto conocemos bien es 1. Entonces, la raíz de R cuadrado, sabiendo que R se trata de una instancia o longitud de un vector, entonces sabemos que la raíz de R cuadrado coincide con R. Entonces, podemos relajarnos en ese espacio y decir que 1 sobre la raíz de R cuadrado es simplemente 1 sobre R. Teniendo en cuenta que R no es 0, ¿verdad? Si R fuera 0, estaríamos hablando del punto centrado en el origen. Entonces, y esto vemos que 1 por R, que multiplica R coseno de teta por R seno de teta, es simplemente coseno de teta por seno de teta. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si tomamos un vector y lo dividimos para su norma, es simplemente nos da un vector de coordenadas coseno de teta, seno de teta. ¿Ya? Aquí en particular uno puede decir, bueno, pero es que tomaste un vector en el primer cuadrante. Sí, pero si el vector estuviese en el segundo cuadrante, por ejemplo, las cosas pudiésemos haber tomado, el análisis sería análogo, totalmente análogo, ¿verdad? Lo único es que sería, por ejemplo, si el vector llegase hasta, qué sé yo, al segundo cuadrante, ahora claro, aquí ya habría un ángulo mayor, digamos de alfa, pero para propósitos prácticos podemos decir, ah, ya, si eso es alfa, esto es 180 menos alfa, y llegaremos a lo mismo. O sea, no necesariamente a lo mismo, pero llegaremos a la conclusión de que W sobre por 1 sobre la norma nos da también coseno de teta, seno de teta. En este caso no sería teta, sino alfa, ¿no? Ya. Pero ahora el seno y el coseno serían respecto a este triángulo que se forma, ¿no? Ok. Entonces, teniendo en mente esto,
¿Qué podemos ver? Bueno, además, ¿qué pasa si yo obtengo la norma del vector W por 1 sobre su norma? Sería la norma de lo que acabamos de tener, que es coseno de teta con seno de teta, que es la raíz de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que sabemos es 1. Entonces, este vector tiene coordenadas coseno, seno y su longitud es de 1. El vector, recordemos con qué vector estamos trabajando, con W por 1 sobre su norma. ¿Ok? Ya, y dice, concluye que en general B.W es igual a la norma de B por la norma de W por coseno de teta, siendo teta el ángulo entre B y W. Ah, ya. Y ya bueno, esta era nuevamente la figura 8 a la que se hacía referencia en el problema 1, ¿no? O sea, aquí tenemos B y un vector R sub teta de B, que es el vector B rotado del ángulo teta, ¿no? Ahora, veamos que si yo tengo los vectores B y W como los que se muestran aquí en azulito, aquí he puesto teta como el ángulo que los separa, ¿verdad? Porque aquí me dice que teta es el ángulo que separa de W. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos rotar este par de vectores un ángulo menos alfa. ¿Por qué? Porque alfa es el ángulo en el que está desplazado el primer vector, que es el que, por convención, vamos a decir que alfa es el ángulo que forma el vector, el ángulo más pequeño entre los vectores y el eje X. Si yo tomo el ángulo entre el eje X y el vector W, tomando la convención sentido antihorario, ¿no? Sería un ángulo más grande. Entonces, alfa, vamos a llamar el ángulo más pequeño que se forma entre este par de vectores, entre cualquiera de estos vectores y el eje X, ¿no? Entonces, vamos a este par de vectores, regresarlos o rotarlos un ángulo de menos alfa para que el vector B coincida con el eje X. Entonces, lo trasladamos menos alfa y nos quedaría algo como esto, como lo que tengo a mi derecha. Si tal vez se ve un poquito más disomor, más, no sé, más sin, como que haya perdido la forma, se me fue la palabra, un poco deforme, ¿verdad? El espacio que hay entre los vectores, pues en realidad es inherente, ¿no? Lo único que se quiere representar aquí es cómo se verían los vectores más o menos, ¿no? Entonces aquí he puesto R de menos alfa de B para denotar que es el vector B rotado menos alfa, de manera que coincida con el eje X. Y el vector R sub menos alfa de W, pues ya quedaría algo más acá, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a ver primero que si hacemos R de menos alfa de beta, hacemos 1 por la norma, dicho o escrito de otra manera, R de menos alfa de B sobre, sobre su norma, sería 1 sobre la norma de R sub menos alfa de beta, que como coincide con el eje X, sería la raíz de n cuadrado, que es la componente en X, más 0 cuadrado, que es la componente en Y, por dicho vector, R sub menos alfa de B, que como tiene, en este caso dicho, longitud n en el eje X, tiene coordenadas n, 0, allá. Y aquí como n es positiva, ¿no? Podemos decir que la raíz de n cuadrado es n. Entonces, n con n se simplifica y me queda el vector 1,0, que como lo mencionó el ítem anterior, es el vector que llamamos e. Ahora, nosotros sabemos por el ejercicio anterior, ya resuelto, en un video anterior, que B.W es igual a R sub menos alfa de B por R sub menos alfa de W, para cualquier menos alfa, ¿verdad? Porque esto era para cualquier ángulo. Entonces, si rotamos los vectores, el producto punto sigue siendo el mismo, ¿verdad? Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros consideramos R sub menos alfa de B sobre su norma por punto R sub menos alfa de W sobre su norma? Bueno, R sub alfa de B sobre su norma, ya vimos aquí que es E. Entonces esto es E. Y R sub menos alfa de W, como forma un ángulo teta con el origen, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sus coordenadas serán coseno de teta, seno de teta. Y E por esto de aquí nos da coseno de teta, porque ya lo demostramos en el ítem anterior. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, ya, esto nos lleva a que todo este miembro de aquí sería igual a coseno de teta. Ah, ya. Pero recordemos que lo que se está dividiendo aquí abajo es la norma. Que dicho de la manera correcta es en realidad multiplicar estos vectores R sub menos alfa de B por R sub menos alfa de W por el inverso multiplicativo de las normas. Entonces, como estas dos normas son números reales,
al estar dividiendo puede pasarse a multiplicar, ¿no? Entonces nos lleva a que R sub menos alfa de B por R sub menos alfa de W es igual al producto de las normas de esos vectores por el coseno de teta. Ah, ya, pero fijémonos que cuando nosotros rotamos estos vectores, su longitud es la misma. Si W tiene una longitud de M, al rotarlo también. Y lo mismo para B. Como medía N, sigue midiendo N. Solamente los giramos, no los encogimos ni elongamos. Entonces la norma, que es en realidad la longitud del vector, va a ser la misma, la de R menos alfa de B, va a ser la misma que de B, que la norma de B. Entonces, esta norma es igual a la norma de B. Y lo mismo para W. Entonces, esto de aquí, todo eso es la norma W. Ah, ya. Pero además, este producto punto, por lo que vimos en antes, coincide con B.W. B.W. Entonces, aquí llegamos. Ah, que B.W es igual a la norma de B por la norma de W por el coseno de teta. Ah, ya. Y alguien puede decir, ok, pero es que este par de vectores los cogiste de esta manera en particular. ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo, si el vector que estuviese más cerca del eje X estuviese por debajo del eje X? Bueno, fijémonos que en ningún momento eso influyó en la demostración, ¿verdad? En ningún momento vimos, ah, como este vector está por arriba, vamos a ubicarle un signo de más o un signo de menos. Entonces, eso es irrelevante. Lo hemos hecho así porque es más fácil dibujar y apreciar el dibujo de esta manera. Entonces, si el vector B se encuentra por debajo, la demostración es totalmente análoga. Los cálculos salen idénticos. Por lo tanto, queda demostrado el supuesto para todo par de vectores B y W. ¿Ya? Ok, bueno, gracias.